El L, el enlace latinoamericano europeo, está nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes en el Ecuador. Muy buenas noches en Europa. Saludos a todos y todas quienes estén conectados, ya sea por Zoom o por Facebook Live o por La Colmena o por los otros medios digitales que nos retransmiten. Bienvenidos y bienvenidas. Él le da también un especial agradecimiento a quienes hacen posible este trabajo. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Un cordial saludo a nuestro invitado de hoy, Julián Macías Tobar, quien nos acompaña para conversar de un tema muy complejo ante el cual muchas veces nos sentimos impotentes, vulnerables, algo que como un virus ataca a sí mismo a la democracia. Se trata de la desinformación digital en el siglo XXI. Julián Macías es un referente del periodismo en España y en América Latina. Él se ha especializado en el análisis digital de las redes sociodigitales. Después de una licenciatura de la actividad física y el deporte, viajó a hacer un posgrado en Argentina, donde participó en proyectos de cooperación internacional, así como en acciones contra la exclusión de jóvenes. Fue parte del movimiento 15M, recordemos, los indignados. Fue miembro fundador de Podemos y actualmente dirige el proyecto Pandemia Digital contra la Desinformación. Informa desde su propio canal de Twitch. Dicho esto, le doy la palabra a Julián. Y bueno, la palabra es suya, Julián. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y bueno, por tratar un tema que, por desgracia, no se trata con rigor en los principales medios de comunicación, quizás porque también son parte de esta estrategia, ¿no? de la mentira y el odio, y que, digamos que históricamente, por hacer un poco de contexto en la situación actual en la que estamos, digamos que los medios tradicionales, entendiendo por medios de comunicación tradicionales a la televisión, a las radios y a los periódicos, pero en papel prensa, digamos, impresos, pues necesitan un capital económico que al final delimita el sesgo de los objetivos de estos medios de comunicación, porque precisamente el gran capital económico que se necesita para ponerlo en marcha, pues al final delimita de una o de otra manera los objetivos que tienen esos medios de comunicación afines a los inversores. Y muchas veces pues van en la línea de los intereses de precisamente el gran capital. Digamos que Internet, con su aparición, en cierta manera, abrió la posibilidad de democratizar no solamente la información, es decir, de poder elegir otras posibilidades de informarse. Empezaron a aparecer algunos medios digitales de menor coste con periodismo independiente. Y no solamente eso, sino que también democratizó la comunicación, la posibilidad de comunicarse, que antes tenía el monopolio estos medios de comunicación tradicionales, y sobre todo esto se acentuó con la aparición de las redes sociales, ¿no? Creo que esto realmente abrió la posibilidad de un contrapoder a estos medios de comunicación tradicionales y seguramente pues hicieran posibles movimientos como el 15M o incluso la aparición de Podemos, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. Bueno, creo que eso es innegable, pero la realidad es que siempre va a quedar ahí la duda de realmente el uso que se hace por parte de estas grandes plataformas digitales de redes sociales, en la cual, pues, evidentemente ha cambiado bastante tanto los algoritmos como el contenido y digamos, bueno, la basura digital que existe, la difusión de fake news, el odio, etcétera. Y creo que también hay que hacerse esa pregunta. Yo creo que ya Julian Assange, Snowden, ya nos hablaron de realmente estas plataformas son herramientas de espionaje masivo y de reclutamiento de datos que luego
veríamos principalmente si hubiera que llegar a algún punto de inflexión, pues podríamos hablar de Cambridge Analytica, como, bueno, hay un documental que yo siempre recomiendo, que es El Gran Hackeo, en el cual se ve cómo estas plataformas digitales, principalmente Google, YouTube y Facebook, colaboran con precisamente Donald Trump, que era el jefe de campaña perdón, Steve Bannon, que era el jefe de campaña de Donald Trump y digamos, impulsor de Cambridge Analytica, junto a Robert Mercer, que es uno de los principales financiadores de esta red de la que pocas personas hablamos, me refiero a Atlas Network, de la cual, bueno, pues a través de estas fundaciones, pues siguen un poco el leitmotiv que llevó, o uno de los motivos, ¿no?, que también operó en América Latina a través de la Operación Cóndor, esos Chicago Boys, esa escuela de Chicago de Milton Friedman que defendía acabar con el Estado, la frase que repetían personas como Sergio Castro, que fue ministro de Pinochet y que le han editado algunas de estas fundaciones de Atlas Network libros, pues alabando ese periodo triste de la historia en Chile, de la dictadura de Pinochet. Bueno, pues esa frase es menos Estado, más libertad, ¿no? La palabra libertad que tanto usan todas estas fundaciones de Atlas Network. Pues, bueno, hay que recordar, ¿no?, por poner un poco de aproximación a Ecuador, que precisamente Guillermo Lasso es presidente de una fundación de Atlas Network llamada Ecuador Libre, y que con las diferentes investigaciones bueno, que he estado realizando, yo esta organización evidentemente no la conocía, pero digamos mi interés o mi conocimiento, ¿no?, por el análisis digital me llevó a analizar, bueno, mi primer gran análisis fue durante el golpe de Estado en Bolivia. Luego, bueno, pues fui analizando otros países de América Latina, precisamente el uso de campañas de fake news, de odio y de bots, de cuentas falsas automatizadas, y precisamente me fue destapando todo un mapeo de organizaciones que pertenecían a esta red y que casi siempre son los protagonistas en estas campañas de desinformación. Recientemente se ha descubierto, me refiero, un consorcio de medios internacionales con cámara oculta, es decir, que está todo grabado, no son, es decir, que escapa la posibilidad de esta estrategia de fake news, ¿no?, que muchas veces no sabemos diferenciar. En este caso, un consorcio de periodistas, de ellos tres periodistas, uno israelí, otro francés, creo que el otro británico, estuvieron conversando, haciéndose pasar por posibles clientes, intentando, digamos, interrumpir o alterar un proceso electoral en un país africano, y consiguieron una información muy relevante que creo que se añade a esta red de empresas que están conectadas entre sí, y ahora voy a tratar de hacer la conexión. Estamos hablando precisamente de Cambridge Analytica. La otra sería Celes Strategies, que fue una de las empresas contratadas para dar el golpe de Estado en Bolivia, creando cientos de miles de cuentas falsas, con campaña como Evo asesino, Evo dictador, Evo narcotraficante. No fue fraude, perdón, no fue golpe, fue fraude, y que coincide exactamente con lo que se descubrió, ¿no?, por este consorcio. Estamos hablando de una empresa que se hace llamar Team Jorge, por el cual el cabecilla es Tal Hanna, un antiguo, digamos, miembro de las fuerzas israelíes, ¿no?, del servicio de inteligencia, y que precisamente nombra que trabajó para Cambridge Analytica. Pues, alguna de estas campañas fue en el 2015, precisamente Kaiser, que es la protagonista del documental El Gran Hackeo, que revela una de las informantes, trabajadora de Cambridge Analytica, que informa estas reuniones bueno, de directivos de Facebook con el equipo de campaña de Steve Bannon, creador de Cambridge Analytica, por el cual, pues, bueno, usaban datos, creo que, si no me equivoco, eran datos de 70 millones de lectores con más de 25.000 datos de cada uno de ellos, para hacer campañas de desmovilización para votantes progresistas y, digamos, acentuar votos por diferentes nichos. Bueno, de esto yo creo que más o menos la gente conoce, y reconoce que en la campaña ya del 2015 trabajó.
una de las cosas que yo he publicado, y de hecho en el vídeo del gran hackeo habla de esta empresa anterior. Digamos que Cambridge Analytica pertenece a una empresa llamada CLS Group, que es más grande y que lleva más de 20 años trabajando con las plataformas digitales. Precisamente en ese vídeo aparece la campaña de Macri, y concretamente en esta campaña es decir, podemos confirmar que Cambridge Analytica y esta empresa de Israel también participó con, digamos, la creación de miles de cuentas falsas. Y esto está comprobado porque precisamente Robert Nix, que era el CEO de Cambridge Analytica, cuando se hizo una comisión de investigación por el Brexit en Reino Unido, fue invitado y confirmó, le preguntaron por una campaña anti-K, refiriéndose a anti-kirchnerista, ¿no? Digamos con los rivales políticos de Macri, y confirmó que así fue. Por lo tanto, si hacemos una mirada ya en 2015, antes de la campaña de Donald Trump, antes del Brexit, antes de la campaña Bolsonaro, que ya se les conoce y se le atribuye a Cambridge Analytica, pues ya creó, y buscando información ya se crearon más de 50.000 cuentas falsas en Twitter. Y la otra pata importante son servicios de inteligencia. De hecho, en esa campaña ya participó la DEA y miembros del Servicio de Inteligencia argentino, y crearon noticias falsas como, por poner solo un ejemplo, podía poner más casos. Y fijaros cómo se van a repetir siempre el mismo guión. Hablamos de la asignación a Aníbal Fernández, que era el candidato a la provincia de Buenos Aires, de ser un narcotraficante con el nombre Morsa. Bueno, Aníbal es la Morsa, ese hashtag Aníbal es la Morsa, fue trending topic mundial, con cientos de miles de tweets, de cuentas falsas, que fue acompañado por medios como el Clarín. Recuerdo, por ejemplo, que el Clarín sacó la noticia falsa de que Andrés Araúz daba $250 ¿no? que podían ir a recogerlo a la sede, una fake news que se inventaron precisamente en la última campaña electoral, y otra serie de fake news. Y también La Nata, que es era el presentador del programa más visto en Argentina, y se inventó otras historias como la ruta del dinero K, bueno, inventándose una historia también de los Kirchner, etc. Y precisamente La Nata, recientemente se casó y entre sus invitados estaba Macri, y que tampoco lo esconde, ¿no? esta relación. Bueno, creo que podremos ir viendo elecciones, digamos que la impunidad que opera en este tipo de situaciones, porque esto es conocido, pero Macri gobernó durante los 4 años, para desgracia de Argentina, con digamos, el desastre económico y de corrupción, incluso de espionaje, con empresas israelíes. El caso Pegasus, no sé si conocéis la empresa Pegasus, bueno, pues es también precisamente por empresas israelíes que acceden de manera directa a los dispositivos de los rivales políticos o de quien quieras, y le sacas toda la información. Bueno, parece que Macri también fue de las personas que usó esas tecnologías israelíes para espiar a rivales, incluso a miembros de su entorno político. Bueno, en todo caso, y por acercarnos a Ecuador, ya en la campaña electoral presidencial última, bueno, mi intención era analizar como en otras elecciones, qué ocurría ahí, y claro, dio para tanto que hasta escribí un libro de cientos de páginas detallando no solamente las miles de cuentas falsas, usando exactamente el mismo esquema que hemos conocido hace unas semanas con el Team Jorge, esta empresa israelí, que aparte nombraba a otras 2 personas como socios. Aparte de haber trabajado con Cambridge Analytica, también nombró a Martín Rodil, que ahora mismo está investigado en España por trabajar con policías corruptos que chantajeaban a miembros, o exmiembros mejor dicho, del gobierno de Venezuela, y que con la colaboración de los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos, y también de la DEA, otra vez sale la DEA, igual que en el 2015, tenían información de movimientos de dinero, porque precisamente Martín Rodil había sido asesor del DEA y del FMI. Entonces, con esa capacidad de ver movimientos de personas corruptas del gobierno de
de Chávez, que se robaron millones de dólares de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, y que se refugiaron en diferentes países, bueno, o en paraísos fiscales, o en Estados Unidos, en España. Bueno, pues digamos que esta red extorsionadora, donde está Martín Rodil, con los servicios de inteligencia localizaban tanto los movimientos de dinero como dónde vivían. Entonces los chantajeaban, incluso creaban causas contra ellos para que a cambio de dinero pues les protegieran, ¿no? Y una de las cosas que hacían es proteger. Ahora está precisamente en España un escándalo de las conversaciones entre el Partido Popular, el partido de derecha, y policías para crear causas falsas contra Podemos, contra el partido de España, en el cual participarían servicios de inteligencia y esta policía que trabajaba con Martín Rodil. Por poner otro caso, precisamente Roger Noriega, que es la otra persona, es decir, estamos hablando de Martín Rodil, uno de los socios de este israelí. La otra persona sería Roger Noriega, que es firmante de la Carta de Madrid. Fue directivo de la USAID, de la cual depende la NET, que opera en América Latina, pero concretamente en Ecuador. Es una auténtica locura. Entre otras cosas, pues financia a Villavicencio, que hay que recordar que él incluso afirmó que, bueno, aparte de financiarle por más de $100.000, la Fundación Mil Hojas, de la cual depende el Periodismo de Investigación, que fue quien sacó la investigación Arroz Verde o sobornos que impidió a Rafael Correa presentarse, y que Verde Soto, el directivo del CNE, aceleró, bueno, digamos, lo subió a Fiscalía, y en 27 días o 17 días, no recuerdo, un tiempo récord, se hizo una sentencia en el cual decía que Rafael Correa, por influjo psíquico, hacía que terceras personas cometieran delitos. Bueno, en todo caso, el propio Villavicencio, en declaraciones, aparte de confirmar que le financia la CIA, bueno, la NET hace las funciones de la CIA desde 1983, digamos que dijo que le defendían agentes del FBI y del Mossad israelí. Esto me parece muy sorprendente, ¿no? Pero parece que tiene esa protección en Ecuador, o por lo menos la tuvo, ¿no? Según declaraciones suyas. Lo curioso de todo esto es que precisamente en esas elecciones presidenciales en Ecuador se crearon, pues, como os decía, miles de cuentas falsas que reporté. Se crearon escándalos en el cual, si recordáis algunos de ellos, fue precisamente, solamente hay que ver la cuenta de Villavicencio, de Carlos Vera o de Carlos Andrés Vera, que es un miembro de la Fundación Ecuador Libre de Guillermo Lasso, cómo difundían. Por ejemplo, recuerdo un vídeo manipulado que estaba corriendo porque le tiraban huevos, cuando en realidad era un vídeo manipulado. El propio Villavicencio cortaba un vídeo diciendo que Andrés Arauz estaba a favor de la desdolarización, y que el dólar dejara de ser la moneda, precisamente cuando él es presidente de una asociación en defensa de la dolarización, o la buena gestión de la dolarización en Ecuador. Y precisamente estas eran las cuentas más retuiteadas por estos bots, ¿no? Tanto Carlos Vera como Carlos Andrés Vera, como Villavicencio. De hecho, hay una cosa curiosa, volviendo a los medios de comunicación. Hay algo que fuera de Ecuador, no sé si en Ecuador es un escándalo, pero fuera de Ecuador no, creo que no podría pasar. A 2 días de las elecciones, Carlos Vera, que creo en su momento presentaba el programa de televisión con más audiencia de la televisión pública, invitó a Guillermo Lasso diciendo que la única opción democrática era Guillermo Lasso, después de decir un montón de virtudes. Y claro, estamos hablando de una persona que se enriqueció en el peor gobierno, no de la historia de Ecuador, sino seguramente de la historia de América. Estamos hablando del gobierno de Yamil Maguad, ¿no? En 2000. Conozco bien, bueno, conozco bien ahora toda la realidad, pero como español despolitizado, conozco bien cómo en esa fecha, aproximadamente en el año 2000, millones de ecuatorianos vinieron a España, sin contar las miles de personas que se suicidaron, porque prácticamente les robaron todo lo que tenían, y gran parte de esa riqueza pues, fue a parar a los bolsillos de Guillermo Lasso. Creo que esto ya lo conocerán, pero creo que es importante recordarlo. En ese gobierno había cinco banqueros, entre ellos el ministro de Economía era Guillermo Lasso. Hicieron leyes para que en ese feriado bancario, aparte de no darle dinero, se permitía darle un papelito diciendo que, bueno, era como un vale, como un cheque,
pero que el Banco Central ecuatoriano no les valía, no le pagaban el dinero. Lo que sí se permitió con esas leyes es que bancos como el Banco Guayaquil de Guillermo Lasso pagaran esos cheques, esos papelitos al 40% y que luego pudieran ir al Banco Central, que es el dinero de los ecuatorianos, para darle el 100%, es decir, que multiplicaba un 220% el beneficio de manera automática. Bueno, ¿qué hizo con ese dinero? Pues se lo llevó a Panamá, como hace toda esta gente, a paraísos fiscales, creó un banco a nombre de los hijos y lo que hace el dinero, y esto es histórico en todos los países, es poder controlar medios, poder controlar esa élite económica para hacer campañas precisamente para que alguien como él, es decir, que a base del sufrimiento de millones de ecuatorianos y que se haya hecho rico con ese sufrimiento, sea capaz de ganar a un candidato al cual pues le tienen que inventar causas, como fue Andrés Araúz. Recuerdo otro caso que fue muy llamativo, que es el caso de la financiación del ELN, una organización terrorista, narcotraficante. Esta noticia la sacó el diario Semana colombiano, y fijaros lo importante que es la vinculación que yo hacía antes de la empresa israelí cuando hablaba de Roger Noriega. Bueno, Roger Noriega creó una empresa con Martín Rodil, el otro socio de Tal Hanan, el israelí, llamada Visión Américas. Bueno, Visión Américas tenía sede en Washington, en Madrid y en Bogotá. Y la socia de Roger Noriega, que dirigía esta empresa en Colombia, precisamente, aparte de directora de otra fundación de Atlas Network, es una de las directivas del diario Semana. Y claro, al final, si tú vas uniendo piezas, pues vas descubriendo que hay, bueno, pues toda una serie de empresas, como la propia CLS Strategies, que se demostró que creó cientos de miles de cuentas falsas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia, y que Roger Noriega también trabajó para esa empresa de CLS Strategies, y que el resultado de todo esto es que hay una impunidad total. De hecho, os cuento dos detalles. Yo he hecho muchas investigaciones, es decir, con datos, no hago texto y escribo, sino que normalmente descargo datos, los publico y explico qué significan esos datos. Es decir, que no me invento nada. Y recuerdo que hubo una noticia de la revista Vistazo, financiada también con dinero de los Estados Unidos, que decía que Andrés Araúz era la persona que usaba más bots. Eso se llama principio de transposición. Culpar a tus rivales políticos de tus errores o de tus fallas, ¿no? Y es algo que se viene utilizando, es uno de los principios de Goebbels. Pero yendo a la actualidad, digamos que lo triste es que todo esto es impune. Comentaba lo de Macri, comentaba incluso el golpe de Estado de Bolivia. Podemos ir a cada uno de los países de América Latina. El tema es que en otros ámbitos de la vida, pongamos el deporte, si a alguien le pillan haciendo trampas, por ejemplo, haciendo doping en unos Juegos Olímpicos, pues te quitan la medalla. El hecho es que ni con Bolsonaro, ni con Donald Trump, ni con Lasso, ni con el resto de personas, el propio Macri, digamos que le han quitado esa medalla de oro y han gobernado. Es decir, que hay una impunidad total, incluso no una impunidad total, sino que a las personas que destapamos esto, pues se nos hacen ataques, ¿no? Bueno, ni hablemos de Julian Assange. Es decir, y es más, ahora que hablo de Julian Assange, hace poco se conoció que Ola Vini fue, después de varios años en la cárcel sin ningún tipo de justificación, fue encarcelado. Os quiero contar una anécdota. El 11 de abril de 2019, Lenin Moreno, precisamente hace unos días, ha salido que se le pide desde la Fiscalía, a buenas horas, ¿no? Después de varios años, parece que van a empezar la investigación varios años después de los INA Papers, que son los documentos que demostraban que Lenin Moreno fue pagado para descorreizar Ecuador, ¿no? Yo voy a dar, os digo la fecha del 11 de abril de 2019, porque en la franja, es decir, en 2 horas sucedieron 3 cosas. En esa mañana del 11 de abril de 2019. Una
Lenín Moreno hizo una rueda de prensa para decir que se quitaba el asilo político a Julian Assange con el arresto, bueno, esas imágenes tremendas de la Embajada de Ecuador, en la cual arrestaban y entregaban, digamos, a Julian Assange. Esa misma mañana detienen a Olavini y desde el 11 de abril de 2019, sin ningún tipo de causa, sin ninguna prueba, sin nada, lo encarcelan. Y también, y seguramente este detalle no lo conozcan, aunque ya he publicado sobre ello, Facebook le elimina la página a Rafael Correa. Y las tres, digamos, los tres fueron detenidos digamos, el motivo de estas tres acciones es exactamente el mismo, es la publicación de los INA Papers. ¿Hasta qué punto ahora, digamos, 4 años después, se va a demostrar, y espero que lleguen hasta el final, porque precisamente si ahora buscáis qué hace Lenín Moreno, es ir a actos de Atlas Network, pero es más, antes digamos, una vez que fue presidente del gobierno de Ecuador, una de las cosas que tuvo fue una visita de Vargas Llosa con unos empresarios peruanos. Vargas Llosa es el director de otra fundación de Atlas Network y se conoce por apoyar no solamente a Lasso, sino a Bolsonaro, a Kast en Chile, a Macri en Argentina. Digamos, él es presidente de una fundación de Atlas Network y aparte de una fundación que se llama Fundación Internacional para la Libertad, que hace eventos con diferentes candidatos, ¿no? Evidentemente con Guillermo Lasso también, es decir, que son socios. Bueno, creo que la gravedad de esto es tremendo. De hecho, hay una curiosidad. Bueno, Diego Basante es el responsable, o era el responsable para América Latina de Facebook. Diego Basante había trabajado para la Embajada de Estados Unidos antes de ser fichado para Facebook y él en sus redes sociales hacía campaña por Guillermo Lasso. Es más, hay otro dato curioso y es que Facebook le dio un premio a 4 pelagatos que por ahí está publicado que fue una creación de la CIA de los Estados Unidos para acabar con el correísmo. Y es curioso cómo por esa fecha Diego Basante visitó a Lenín Moreno siendo presidente y cómo unos años atrás Facebook, el mismo año de la creación de 4 pelagatos, le dio un premio por una campaña contra Rafael Correa que era la Masi Machín. ¿Vale? Leo una publicación de Diego Basante. Felicitaciones a 4 pelagatos y a los creadores de Masi Machín por estar entre las campañas ganadoras de los Facebook Awards 2017. Confieso que jugué con este invento más tiempo de lo que me gustaría reconocer públicamente y me sacó una sonrisa. En Ecuador aprendimos que lo que más le molesta al poder autoritario no es tanto lo que criticamos, sino que nos riamos de él. Bueno, una campaña, digamos, anticorreísta y es curioso cómo el primer año, con las dificultades que tiene crear una empresa mediática, 4 pelagatos contrató a la empresa más prestigiosa y más cara, creo que en habla hispana, que es de México, que hizo esta campaña, ¿no? Es curioso que lo primero que hizo una empresa recién creada fue hacer una acción anticorreísta. Bueno, en todo caso, os decía que las personas que sacamos este tipo de información somos atacados. Bueno, sería imposible explicar la financiación por parte de la USAID o de la NET de organismos de Ecuador. Antes os hablaba de Verde Soto, que era miembro de la NET. Todo esto es público, es transparente. En el orden de servicios, cuando hacen un baremo de los méritos, Verde Soto entregó como experiencia laboral, sus últimos 7 trabajos eran organizaciones financiadas por la NET. Hablamos de Fundamedios, hablamos de la Organización para la Defensa de los Derechos Humanos que él mismo presidía. Todos sus trabajos eran organizaciones financiadas en su mayoría por los Estados Unidos o por dinero público de los Estados Unidos, que hay que recordar que Roger Noriega había sido directivo de la USAID y no solamente eso, quien llevó a cabo las acciones del golpe de Estado en Bolivia, la creación de miles de cuentas, y que esa empresa estadounidense, CLS Strategy, eliminó de la web cuando Facebook hizo un reporte meses después de que yo ya avisase
que el gobierno de Yanine Áñez había hecho contratos con esa empresa, firmada precisamente por Arturo Murillo, que también era un firmante de la Carta de Madrid de Vox y que ahora está detenido en Estados Unidos por corrupción. Pues precisamente era Mark Feinstein, que también ocupó, al igual que Roger Noriega, dirección en la USAID, pero por parte de los demócratas. Roger Noriega era por los republicanos. Y por otra parte había sido embajador de la OEA, al igual que Roger Noriega. Y hay que recordar también que el golpe de Estado en Bolivia empieza por un informe fraudulento de la OEA, digamos, dirigida por Almagro, que también habría que ver las relaciones internacionales que ha operado con diferentes países de América Latina. Bueno, podríamos extendernos infinitamente, pero quiero acabar con lo último descubierto. Casualmente, Guillermo Lasso fue el primer presidente de Ecuador que visitó Israel en visita oficial, y él repitió hasta el infinito que iba para conseguir tecnología para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia. Esto seguramente os sonará mucho más que todo lo que os he contado porque es reciente. Toda la campaña electoral de Guillermo Lasso fue repetir que con la consulta se iba a acabar la narcopolítica en Ecuador y toda la delincuencia. No solamente eso, sino que decía que había un informe de inteligencia que apuntaba a 28 rivales políticos como narcopolíticos. De hecho, en una entrevista le preguntan que si son correístas, se ríe y dice que sí. Bueno, podía extender mucho el asunto, pero por resumirlo mucho, los servicios de inteligencia de Ecuador fueron asesorados por los servicios de inteligencia de Israel y según lo publicado por La Posta, ese informe, si tuvo acceso a ese informe de la inteligencia ecuatoriana de la narcopolítica en Ecuador, y eran todo memes y noticias falsas de las propias cuentas falsas o medios de fake news que precisamente seguramente se hayan creado con, digamos, estos contratos que hacen de consultoría política y comunicativa que, digamos, en él van creación de medios de fake news y miles de cuentas falsas que compartían no solamente una cuenta que ya borraron, que era Consulta Ciudadana Ecuador, que fue de reacción creciente y que los primeros vídeos eran de Sichel, más o menos la portavoz de Lasso para la campaña del sí. De hecho, era de las primeras seguidoras de esa cuenta, eran todo el entorno de Guillermo Lasso, sus asesores en comunicación. Antes de que publicara ni un solo tuit, ya seguían esa cuenta, eran los primeros seguidores, ¿no? Lo grave de todo esto, más allá de que se ha descubierto todo lo que hemos descubierto del Gran Padrino, que la relación de su cuñado con organizaciones criminales internacionales, es de tal gravedad y de tal impunidad que volvemos a repetir. Al final, más allá de que haya podido cesar a diferentes candidatos, hay más que evidencias de cómo opera esta red criminal internacional que podemos hablar claramente que ataca a la democracia y hasta tal grado, porque os recuerdo que los servicios que ofrecía esta empresa israelí, que tiene como socio a un miembro de Atlas Network, porque Roger Noriega pertenece al American Enterprise Institute, que es una organización también pertenece el propio Martín Rodil, igual que su socia en Bogotá, participa en el diario Semana y fue directiva de una fundación de Atlas Network. Recuerdo el caso este del ELN, que creo que luego no, una vez que se ganó las elecciones ya no se ha vuelto a acordar nada. Os recuerdo que, por ejemplo, hubo un vídeo que difundieron todas estas cuentas falsas en la cual salían 3 terroristas del ELN en la selva, ponía selva de Colombia, y decíamos, hermano Araúz, te apoyamos y vamos, más o menos decían como que le iban a apoyar y que le iban a financiar en esta campaña electoral. Hubo un ornitólogo que descubrió que en el segundo 30 de ese vídeo se escuchaba un tipo de perdiz, el tamujo común o algo así, que solamente estaba en los bosques secos de Ecuador, por lo cual se desmontaba que era un vídeo manipulado. Fijaros hasta dónde llega la deshumanización de esta gente. Es que el día anterior de las elecciones
asesinan a un candidato a la alcaldía de la Revolución Ciudadana llamada Omar Menéndez, asesinado el día anterior, y no se les ocurre otra cosa que el día de las elecciones, a primera hora de la mañana, entre ellos Fernando Villavicencio de nuevo, difunde un vídeo manipulado con una aplicación llamada InShot, donde le ponen, tú con esa aplicación puedes poner, es más, pusieron un filtro llamado VHS para simular que estaba grabado en VHS, cuando eso no lo utiliza nadie. Pero el objetivo era poner una fecha anterior al asesinato, 3 de febrero. Ponía, creo que las elecciones fueron el 5 de febrero y fue asesinado el 4, algo así. En el vídeo salían personas encapuchadas, simulando al vídeo, a mí me recordó al vídeo también, al montaje creado con el tema del ELN, diciendo que iban a limpiar la ciudad y que de narcotráfico, y que Omar Menéndez sería una de sus primeras víctimas. Bueno, este vídeo, con el cadáver todavía caliente, fue difundido por Villavicencio y por todas estas cuentas falsas del Troll Center de Guillermo Lasso. Me tengo que morder la lengua y agarrarme a la silla para no decir lo que pienso, pero esto es lo que está operando no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional. No solamente atacan la democracia, sino que se están haciendo multimillonarios. Y quiero decir que no solamente a las personas que nos dedicamos a investigar esto, evidentemente el caso de Julian Assange es extremo, pero supuestamente el fact-checker oficial de Ecuador tiene la poca vergüenza, aparte de estar financiado por la CIA, que lo digo claramente, que ya tiene narices que todos los fact-checkers oficiales de Facebook, o la mayoría, estén financiados por la NET, que bajo su mando han estado precisamente los que se dedican a esto, como Mark Feinstein por parte de los demócratas y Roger Noriega por parte de los republicanos, y seguramente tengan sus contactos ahí para ver a quién tiene que financiar y a quién no, y entre ellos los fact-checkers para decir qué es verdad o qué es mentira. Bueno, no me quiero equivocar porque hay dos fact-checkers diferentes. Bueno, uno de los dos fact-checkers, no voy a decir el nombre porque no lo sé, llegó a hacer un reporte poniéndome a mí, porque alguien se había equivocado y había dicho que Guillermo Lasso era presidente de Atlas Network. No, Guillermo Lasso no es presidente de Atlas Network. Guillermo Lasso es presidente de Ecuador Libre, que es una fundación de Atlas Network, ¿vale? Bueno, ese era el chequeo, pero otros chequeos que decían que no estaba demostrado que Guillermo Lasso hubiera estado detrás de ninguna campaña de fake news y de bots. Bueno, es escandaloso. Es decir, la información que yo he dado es decir, ahí está, si es que ni siquiera yo que lo diga, es que pongo los vídeos y pongo de manera pública y al servicio de las autoridades judiciales, si así lo quieren, las bases de datos que me descargo antes de hacer nada público, porque luego, como ha pasado con la cuenta creada y pagada por el gobierno, haciendo campaña por el sí, que eso ya me imagino que es ilegal, borraron, pero toda la huella digital queda. Por lo tanto, y aquí ya no hablamos de ideología, ni derecha ni de izquierda. A mí no me gusta cuando se dice detrás está la ultraderecha o está la derecha. No, no, no. Detrás hay unas élites económicas que le roban a los ciudadanos, que se llevan el dinero a los paraísos fiscales, porque no hay que olvidar que los Pandora Papers están implicados toda esta red de CEMACRI, de todos los que he nombrado, todos tienen cuentas en paraísos fiscales. De hecho, esta red israelí, Tim Jorge decía que tenía toda una red de, digamos, cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, etcétera, con la que operan, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que no tiene que ver con la derecha o izquierda, tiene que ver con la democracia o el golpismo. Y evidentemente sé que es un David contra Goliat, porque al final una de las patas imprescindibles, de hecho, esta empresa israelí presumía de tener contacto o controlar la mayoría de medios de comunicación. Os decía el tema del diario Clarín, para quien le interese. Hace poco hubo un escándalo por el filtrado, lo hizo en rueda de prensa Cristina Fernández de Kirchner, donde demostró que el diario Clarín pagó el viaje a jueces, a periodistas del Clarín y a políticos del entorno de Macri para conspirar. Y de hecho hablaban
de cómo tenían controlado diferentes medios de comunicación, prácticamente todos, para que no salieran ciertos escándalos que le afectaban a ellos. En Ecuador, evidentemente, no es muy diferente. Yo he podido estar durante unos días en Ecuador y no daba crédito como todos los días, bueno, ya si en la televisión pública sale un señor, Carlos Vera, cuyo hijo está en la dirección de Ecuador Libre, de esa fundación Dallas Network, y que son las cuentas más retuiteadas por estos bots, diciendo que la única opción democrática es un tipo que le robó el dinero a los ecuatorianos cuando se estaban suicidando, cuando estaban saliendo del país por millones, y que ese dinero se lo lleva a un paraíso fiscal. Por favor, es que esto no es derecha o izquierda, esto es inhumanidad, esto es falta de toda ética, de toda moral, y precisamente por eso son capaces de hacer campañas como esta, incluso con el cadáver caliente de una persona recién asesinada, para culparle de narcotraficante. En fin, no me quiero extender más porque seguramente me he extendido más de lo que quisiera, pero estamos hablando de una amenaza a la democracia en todo el mundo, con nombres y apellidos tanto de organizaciones como de medios de comunicación, como empresas que están detrás de la creación y que siguen no solamente impunes, sino que ocupan el prime time de las máximas audiencias de todas las televisiones en casi todos los países, al menos de América Latina y de España, que es la realidad que yo conozco. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacer frente a esto? Bueno, pues para eso no tengo respuesta, solamente aporto mi granito en el diagnóstico de situación, que es importante antes de tomar medidas como ciudadanía, que creo que debe de unirse, porque solo así históricamente se ha logrado derribar a esos Goliaths, ¿no? Porque a base de muchos David, sí que creo que si ellos tienen el control del poder, el control de las grandes empresas, de medios de comunicación, etcétera, al final no representan más de un 0,1% y defiende el interés de como máximo el 1%. El engaño es su principal herramienta y por eso la usan, porque si no fuera así sería imposible ganar a mayorías para que políticos que defienden los intereses solamente de un 1% acaben gobernando y destruyendo los países, como por desgracia está haciendo Guillermo Lasso en estos últimos años. Y bueno, aquí corto, podría seguir, pero si hay periodo de preguntas o reflexiones podemos focalizar más en algo que es enorme e imposible explicar en media hora. Sí, muy buenas noches en Europa y buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Maribel Cortés y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con el experto en análisis digital, Julián Macías Tobar, quien está exponiendo sobre el tema la desinformación digital en el siglo XXI. Así que les recuerdo a todos los que nos están siguiendo en Facebook escribir su pregunta a manera de comentario, y los que están aquí en el panel, pues alzar la manito digital para que puedan hacer sus preguntas. Pues podemos llevarnos mucho tiempo, 1 hora definitivamente no nos va a alcanzar. No tengo nos problema de quedarme alcanzó. más tiempo, ¿eh? Por mí no hay Ok, problema de quedarme más tiempo. perfecto. Muchísimas gracias, porque es un tema muy grande que tiene muchas raíces, ¿no? muchas empresas unidas, es como una telaraña, ¿no? Que está llena, esta telaraña que está llena de mentira y odio, como decía el señor Macías o Julián, de odio y autoengaño. Yo también digo que nos autoengañamos por el tema de los algoritmos, ¿no? Bueno, pues voy a darle paso al público directamente, así que Cristian tiene una pregunta. Por favor, tu pregunta, Cristian. Sí, ya te mandé para habilitarte el micrófono otra vez. Ahora sí, gracias Maribel, gracias Julián por el tiempo, y a las compañeras y compañeros. Y lo ha dicho, David contra Goliat, mucho dinero de por medio, grandes empresas. Democracia un poco extraña, porque hasta nos hacen mala pasada con eso a la hora de decidir, ¿no? Que le ha dicho algo como que nos queda unirnos, y la batalla es muy dura. ¿Desde dónde y por dónde? ¿Cómo nos unimos? ¿Hacia dónde se enfoca esta cuestión?
aprender a reconocer lo que es verdad y lo que es mentira? A ver, creo que... yo creo que la lucha es poliédrica, multifactorial. Yo vengo repitiendo, hay una cosa que opera en favor de la mentira. Bueno, no hemos entrado en la parte de los algoritmos, ¿no? O cómo hay, bueno, científicamente, porque esto no deja de ser un método científico. Es decir, la empresa CLS Group, que es la empresa matriz, la empresa grande de Cambridge Analytica, estuvo décadas investigando con los mejores investigadores en psicología, interviniendo en países del tercer mundo para ver cómo cambiaban la psicología. Es decir, que todo esto es un método científico y que funciona, ¿vale? Y se basa en el odio, en la parte emocional. La mentira simplemente la usan porque para crear un relato que genere mucho odio, que aparte siempre se repite, no hemos hablado de eso, pero históricamente, y aparte, si vemos los documentos desclasificados de la CIA con digamos, la Operación Cóndor, siempre repiten los mismos argumentos, incluso le achacaban, ¿no? Es decir, es como recuperar la libertad del país para acabar con el terrorismo. Y tienen la desfachatez, y ahora está pasando en Perú, ahora mismo está pasando en Perú. Están llamando terroristas a los civiles que están asesinando por decenas, e incluso a médicos que están ayudando a heridos, los disparan en la cabeza, y vemos cómo el control mediático es total. Solamente hubo una persona, después de que hubiera imágenes, porque en Quito solamente hubo un muerto, hubo más de 60 en el resto del país, ¿no? En el interior, pero Quito, bueno, llega el nivel de clasismo y racismo, no es tan exagerado, es decir, creo que es más dimensionado que en Ecuador, pero podría ser algo parecido a Quito, me refiero, allí sería Lima, perdón. Quito con el resto del país, pues allí es todavía más acentuado en Perú la diferencia entre Lima y el resto del país. Entonces, cuando hubo un muerto en Lima, hicieron una campaña diciendo que había sido apedreado en la cabeza por los manifestantes. Luego se descubrió en la imagen que hubo un policía que le disparó en la cabeza a 3 metros. Hubo solamente un periodista que dijo en televisión que le había asesinado a la policía y al día siguiente lo echaron de la televisión pública. Hasta ese punto llega el asunto. Bueno, ese principio de transposición es usado y funciona. Y la mentira, la ventaja que hay es que la mentira se dice en 5 segundos y esa mentira está basada en algo que te cabree o te emocione mucho. Entonces, hay una cosa que es la posverdad, que se basa en, más o menos la teoría dice que si tú eres capaz de hacer una conexión emocional con parte de la población, tú ya puedes mentirle todas las veces que quieras que se lo va a creer, siempre que coincida con tus prejuicios, con el sesgo de confirmación o con ese odio irracional que, por centrarlo, en Ecuador el anticorreísmo es un odio irracional, porque si tú te vas a los datos, el periodo del correísmo llegó a ser de estar en una situación catastrófica que lo llevó el gobierno de Yamil Maguad a temas de delincuencia, de asesinatos, de Producto Interior Bruto, pasó a ser el número 1 en América Latina, el país con menos paro, con menos delincuencia. Hay por ahí una tabla del nivel de delincuencia. No hablo ya de los niveles macroeconómicos, que ya son un disparate, o de inversión social. Incluso los datos macroeconómicos, que son los que le gustan a los liberales o a la derecha, evidentemente multiplica por 10 los valores. Si nos vamos a los datos cualitativos, mucho mejor, porque los datos respecto a la igualdad y a digamos, al acceso a agua potable, a electricidad, a la educación, pues evidentemente son exponenciales. Pero incluso los datos de la derecha, que le gustan, como el tema de la delincuencia, si tú te ves los datos de asesinatos en Ecuador, es que han pasado hay un valle total en el gobierno de Correa que se disparan con Guillermo Lasso y tienen la cara de culpar precisamente al correísmo, inventando que los narcotraficantes, es muy fácil mentir, es muy fácil hacer un vídeo de 10 segundos. Para desmontarlo tienes que dedicar horas o días, como es mi caso, para desmontarlo, incluso con datos. Pero ¿qué pasa? Es más fácil decir una mentira en 5 segundos que desmontarla en investigaciones de semanas y con hilos como los que yo hago o publicaciones que se tardan varios minutos en leer, ¿no? Eso opera de esa manera y un poco por ir a la pregunta, el método, la estructura que yo digo que repiten es la mentira, el odio y los bots, ¿no? La artificialización. Y yo digo que la manera de enfrentarlo, la mentira, porque siempre está el debate, es que
tenemos las manos atadas si ellos usan eso y más eficiente si no usamos las mismas herramientas. Yo creo que no, que aunque la lucha sea más larga, la mentira se combate con la verdad, el odio se combate con el amor y la fraternidad, y los bots se combaten con el factor humano o, en el caso de la política, con la militancia, siendo hábil en la organización. Pero yo creo que siempre las causas nobles, como la democracia o la defensa de la verdad, va a reunir a más gente, o por lo menos le va a poner más entusiasmo en esa defensa que en defender la mentira y la difamación o la deshumanización o los intereses de un 1%. Eso siempre va a movilizar menos personas. Y a la historia me remito, es decir, ¿qué ha pasado en Chile? Pues lo mismo que ha pasado en otros países. En Ecuador también ha habido movilizaciones importantes, aunque luego se han criminalizado y ha operado, como hemos visto, de manera tortuosa contra la Revolución Ciudadana, ¿no? A mí una cosa que me sorprendió mucho, cómo es posible que el partido político que le ha traído los mejores datos o, digamos, los mejores años de prosperidad, tanto desde el punto de vista democrático, económico, desde cualquier punto de vista que se vea, que a toda su dirección esté condenada con causas inventadas, que esa es la otra pata, ¿no? La del lawfare, cómo los golpes ahora se dan con medios de comunicación y jueces comprados, y cómo la mitad de la dirección está en el exilio y la otra mitad con grilletes. Eso es una auténtica vergüenza para la democracia. Y que este señor Lenín Moreno, que fue el que compraron con los INA Papers y que ahora se abre, bueno, pues un paradigma de cómo el dinero compra voluntades y compra democracia, y que realmente la democracia a esas élites económicas le valen solamente cuando le ríen la gracia y cuando le mantienen su status quo. En cuanto se mueve un centímetro las leyes para beneficiar a los intereses de la mayoría de la ciudadanía, en vez de a esas élites, pues ya la democracia no le vale tanto y operan, como hemos visto, controlando medios, haciendo campañas sucias, comprando jueces. Y el caso de Ecuador es paradigmático, ¿no? Porque incluso la intervención de Estados Unidos, yo sé que esto es complicado, pero váyanse a quién financia todas las organizaciones vinculadas a la democracia en América Latina, en Ecuador, desde el CNE hasta el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, todo esto que yo no conozco bien, pero que Lenin, todas las acciones que hizo Lenín Moreno, es increíble cómo metieron a personas financiadas por los Estados Unidos. Y realmente me parece grave, y que los ecuatorianos evidentemente solo pueden apoyar a este tipo de proyectos desde el desconocimiento. Por eso también creo que es tan importante el papel no solamente de la organización, sino también del consumo de la propia información, o de colectivizar información de estas investigaciones, porque evidentemente a alguien que conozca la realidad no le queda otra opción que dedicar parte de su tiempo a cambiar las cosas para defender la democracia de su país y el futuro también, ¿no? de sus generaciones, ¿no? Porque evidentemente poner en manos de estas personas con los datos que os he dado, la verdad es que resulta cuanto menos angustioso, ¿no? Claro, ya Estados Unidos mandó por ahí un par de millones a Ecuador por el bien de la democracia del Ecuador. Bueno, saludo a todas las personas que nos están viendo en Facebook, a José Valdeón, a Alexandra, a Lucía Moncayo, dice excelente información, saludos nos dan desde Hamburgo. Nos decía Julián, un video cuesta solamente unos minutos en hacerlo, pero desmontar toda esta mentira cuesta muchas horas. ¿Por qué las personas, los usuarios de las redes sociales, les es tan fácil simplemente ven un video y creerlo? ¿Por qué se les hace tan fácil? Yo cuando pienso sobre todas estas cosas, como decimos en Ecuador, sobre todo en la sierra, las personas hoy en día quieren que le den pensando, porque aunque estamos en la era de la información, a la cual también yo le llamo la era del odio, porque se fomenta el odio de una manera impresionante, también no utilizamos esa información para tal vez leer diferentes fuentes y desarrollar tal vez el pensamiento crítico. No es tan fácil ver un video, nos dicen, este de aquí es narcotraficante, y lo creemos. ¿Por qué? O sea, nos gusta hoy en día
que nos den pensando, porque es algo que se nos está transformando el cerebro. O sea, ya tampoco no hacemos el esfuerzo para pensar la definición de una palabra, sino que vamos a Google y lo buscamos, ¿no? Y Google ya sabe más de nosotros mismos, o sea, que nosotros, ¿ya? Sabe si que vamos a estar embarazadas o no las mujeres, por ejemplo. ¿Por qué las personas les es tan fácil creer lo que leen? ¿Qué tú piensas? No, esto es científico, no hay ninguna duda al respecto que nosotros, antes que por la razón, nos movemos por las emociones. Y estamos hablando precisamente que el actuar de esta gente es operar con las emociones. El sesgo de confirmación es el que nos hace totalmente vulnerables al 100% de la población, independientemente de que seamos de una ideología más progresista o que seamos más demócratas o menos. Es igual, la especie humana opera el cerebro de la misma manera, ¿no? Por hacerlo muy simple, el cerebro o la evolución del cerebro del Homo sapiens, digamos, la parte externa, lo que llamamos corteza cerebral, es la más vinculada al razonamiento. Pero la parte interna, la parte reptiliana, la del bulbo raquídeo, es la primera que actúa y es la que, digamos, pone en alerta y agrega hormonas al resto del cuerpo cuando ve una situación de miedo, de peligro, de odio, de cabreo. Es decir, hay ciertas emociones que son mucho más poderosas que la racionalización. Esto es científico, esto no hay manera de cambiarlo. Y de hecho todos podemos operar, podemos educarnos, podemos entrenar para hacer un control más racional, pero por desgracia solamente el tiempo, la educación y digamos mucho más poderoso ese sesgo de confirmación. Lo único que, claro, eso hace un clic. Es decir, las personas que son anticorreístas, ¿vale? A base de años de también mucha manipulación. Evidentemente, no hay que decir blanco y negro. Seguramente dentro del correísmo ha habido corrupción, ha habido mala praxis, eso seguro, ¿no? Es una tontería decir que esto no es así. Pero si objetivamente tú comparas la praxis, bueno, ni hablemos la época de Guillermo Lasso o de Yamil Maguad en aquel gobierno o la que está operando ahora con esos gobiernos, de manera objetiva podemos decir que la gestión durante los años del correísmo fue infinitamente mejor, ¿no? En todos los parámetros, desde la seguridad hasta la industria, cuestiones estratégicas económicas, la soberanía también energética. Bueno, las infraestructuras, la verdad, toda la educación, la sanidad pública, todo. Es que sería un disparate y esto, si se hiciera un análisis racional, no tendría... No habría escapatoria, ¿no? Para no defender al correísmo en comparación al resto, ¿no? Con todas las críticas también que se le pueda hacer al correísmo. Pero, por desgracia, claro, si tú el estímulo, si hay miles de cuentas falsas, decenas o centenares de medios que se hacen pasar por medios que difunden noticias falsas, aparte no son noticias falsas, son noticias indignantes. Y como os digo, os decía antes lo de los documentos clasificados de la CIA. Ya hay informes que dicen que es increíble lo bien que han funcionado las campañas, bueno, anticomunistas que hubo en Chile, por ejemplo, o en Argentina. Hay 4 mantras que se repiten. Una es llamar narcotraficante, otra es llamar asesino, otra es llamar violador. Y luego hay otro elemento que es común y que aparte ofrecía a esta empresa israelí como servicio, que es hacer campañas de fraude electoral. Precisamente hemos visto cómo de manera ridícula y de manera muy torpe, después de que el propio CNE ya dio los resultados como oficiales, un miembro puesto ahí por Lasso, Pita, se inventó, después además de unas críticas fijaros, es súper loco, de Villavicencio, diciendo que Pita, que lo había puesto, creo, el partido de Lasso, diciendo que era correísta, ¿no? Después de esas declaraciones, él dice que ha habido fraude electoral, que ha abierto una puerta y ha encontrado y haciendo fotocopias. Bueno, es tan absurdo, pero es lo mismo que se ha repetido en Estados Unidos, antes del asalto del Capitolio, en Brasil, antes del asalto a los 3 poderes, en Bolivia, antes del golpe de Estado, en Perú hicieron un intento de golpe de Estado, pero no hubo apoyo por parte de los Estados Unidos, precisamente por los firmantes de la Carta de Madrid. Y digamos que ese guión es el mismo que usan en todas partes. Y de hecho, las cuentas falsas que destapé en esta ocasión
llamaban, es decir, tenían por ahí memes y difundían imágenes de diferentes candidatos que le llamaban asesino, violador o narcotraficante. Claro, esto hay que ponerle freno porque evidentemente, aparte como son cuentas falsas, ¿a quién denuncias? ¿Sabes? Si son cuentas que si vas a investigar están creadas por una empresa, ¿no? Yo intuyo que tienen vinculación con esta empresa israelí o con alguna de las socias porque luego se reparten funciones y es tal el nivel de número de organizaciones, empresas que operan que a veces es complicado, menos que le pilles con la, digamos, en el acto concreto, como hizo Facebook, con el apoyo al golpe de Estado en Bolivia por parte de la empresa Celes Strategies, pero creo que al final el empoderamiento personal es una cosa, pero creo que también organizarse y hacer inteligencia colectiva y sinergia siempre es positivo. Entonces yo creo que el tema de la organización y de la sinergia es importante, ¿no? Siendo generoso, porque igual que en Ecuador pasa en muchas partes, luego las divisiones internas y se gasta más energía en las luchas internas que por pequeñas diferencias, que realmente en unirse para luchar contra el verdadero enemigo de la democracia, de los intereses de las mayorías, ¿no? Entonces yo creo que aquí también es importante. Y por dar una opinión personal, y yo entiendo que estas críticas son válidas a cierta parte del correísmo, por ser también un poco crítico desde fuera o como yo lo veo, yo creo que hay que hacer una alianza y una alianza de futuro y demócrata que tiene que ver y que estas relaciones no han sido del todo buenas en el pasado con, evidentemente, con los pueblos originarios, con el ecologismo, con el feminismo, y yo creo que esta es la única vía del futuro y esa gran alianza se tiene que hacer sin cortapisas porque al final la lucha va a venir por ahí. La lucha de esta ultraderecha, por simplificarlo, y contra la democracia, va a ir en contra de todos los avances en derechos de estas minorías, no solamente de minorías indígenas o pueblos autóctonos, también de los avances de los derechos de la mujer y de otros colectivos como el LGTBI, y que cualquier demócrata debería de defender esos derechos, porque los derechos humanos no deberían entender de color ni de bueno, digamos, cómo percibe la sexualidad o de los derechos que tiene la mujer. Entonces yo creo que ahí creo que hay que hacer una gran alianza contra los enemigos de la democracia y del avance en derechos. Entonces, bueno, ahí creo que también sería importante poner un punto de crítica desde fuera que creo que sería bueno en el futuro. Así es, y espacios como él son también muy importantes, ya que aquí mostramos diferentes opiniones, pero también hechos, y también tenemos de diferentes invitados de la izquierda y también invitamos a la derecha, si es que nos aceptan la invitación. Le damos el paso ahora a Etienne, que nos saluda desde Francia. Sí, buenas noches. Gracias, Maribel. Buenas noches a ti, Julián. Primera pregunta, ¿de qué barrio eres de Madrid? Vallecas. Vallecas, vale. Eres también rayista, pues, Claro. como yo, porque he vivido un año aquí en Puente de Vallecas, ¿no? Ah, sí, bueno, yo también. Sí, sí. Bien, bien. Y bueno, sobre el tema de hoy, que me parece un tema fundamental para la democracia, ¿no? Y hablaste un poco de las redes sociales, ¿no? De los medios digitales, que es una otra forma de hablar de libertad de expresión y de propagar la información, ¿no? Que me parece más democrático si comparamos con los medios hegemónicos que siempre han controlado la información, ¿no? En el pasado, pero también tiene consecuencias negativas por ejemplo, de fake news, ¿no? De lo que decías, quizás podríamos decir del radicalismo en en los pensamientos del pueblo, porque las redes sociales han creado grupos, ¿no? de opinión, ¿no? Y si tú no estás de acuerdo, a veces te radicalizas, ¿no? En tu grupo. Y hace falta mucho, que sea en Ecuador, en España o en Francia, este,
una comunicación entre estos varios grupos, ¿no? Que cada vez parecen más, ¿cómo decir? Lejos, ¿no? O sea, y también hablaste, por ejemplo, del caso de Trump, y quiero hacer un poco el abogado del diablo sobre este tema, porque cuando hablamos primero de las plataformas y de las redes sociales, hablamos de que pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Hablamos del sector privado como Twitter, como Facebook, etcétera, pero pertenecen a empresas norteamericanas y todos sabemos que tienen relaciones con la CIA, con el Estado profundo y que hay un beneficio detrás de esto, o sea, que usan estas plataformas para buscar la información, para manipular la opinión, etcétera. Entonces tienen un poder muy importante y muy fuerte en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y podemos ver también que tienen tanto poder que pueden censurar sin el aviso del Estado, ¿no? Y esto es un grave problema para mí, porque significa que ellos pueden decidir de qué se puede hablar o no, ¿no? Entonces, mi pregunta, que es difícil, yo no tengo la respuesta tampoco, pero esa cuestión de ética de esta plataforma, de si vamos por la libertad total de expresión o si vamos hacia más censura. Y tengo dos ejemplos sobre este tema. Es el caso de Trump, que fue censurado en Facebook, o el otro caso que durante la pandemia del COVID, que Facebook censuró todos los comentarios que decían que el virus salió de un laboratorio, cuando hoy están hablando de nuevo en todos los medios públicos que puede ser una posibilidad, o si no, la primera posibilidad, ¿no? Entonces, es un problema tan grande, tan complicado, tan complejo, que es difícil saber quién tiene la razón, quién no la tiene, todos, creo que hay que decirlo claramente, todos los medios a varios niveles usan fake news, usan troll centers, porque es así, pero, o sea, solo quiero decir que es un tema muy complejo y quería conocer tu opinión respecto a la ética, ¿no? Gracias, Etienne. Yo creo que pasamos rapidito a la pregunta de Jimmy y Marta. Brevedad, por favor, unimos las tres preguntas para que nos responda Julián. Por favor, ser breves. Gracias. Ya, buenas noches. Tú has dicho algo muy interesante. Te hace la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Has descrito cómo se manipula la información, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hacer para evitar esto? Porque es un ataque a la democracia en todas partes. Has dado algunas respuestas también, has dicho las organizaciones, etcétera, pero también hay una pregunta grande entre esa gran pregunta de qué hacer, si, por ejemplo, se debe regular las redes sociales, ¿no? Y ahí hay muchas también, muchas inquietudes de cómo debe ser esta regulación, si se la debe hacer o no. Vemos cómo se ataca directamente a la democracia, cómo hay intereses, cómo estas empresas, estas fundaciones, estas organizaciones e incluso de estados poderosos que están detrás, es toda una organización muy grande y es muy difícil de alguna manera evitar ese control, porque ellos controlan estos mecanismos, porque son también dueños de las redes. Entonces sigue siendo la pregunta qué hacer, y entre eso me interesa mucho esta parte de la regulación, ¿no? Si se debe o no regularizar los medios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo debería verse esto? Si hay algunas otras respuestas a esta gran pregunta de qué hacer. Gracias, Jimmy. Entonces yo creo que las dos preguntas y luego al final Marta y María. Muchísimas gracias. Vale, la primera, por ser sintético, porque también podría ser bastante largo, yo estoy totalmente en contra de que se le censurasen las redes sociales a Donald Trump. Creo que fue una acción de lavado de cara de las plataformas que sí
permitieron el asalto, me refiero, lo hicieron cuando ya se supo que había perdido las elecciones, no lo hicieron antes, cuando hicieron todo el mal y evidentemente, entre otras cosas, hacerle presidente, ¿vale? Creo que el cambio de los algoritmos es interesante porque uno de los cambios de los algoritmos precisamente, si hablamos de Facebook, fue, bueno, comento el contexto general y luego el foco de Facebook. Tanto en Twitter como en Facebook o en otras plataformas, los cambios que ha habido tienen que ver con la reducción del número de personas que ven las publicaciones, ¿vale? Es decir, normalmente, aunque el algoritmo es complicado, tanto en uno como en otro, Twitter y Facebook, que son como las dos redes sociales más conocidas en los últimos años, es verdad que ahora hay otras como TikTok, etcétera, pero digamos, con datos, te digo con datos, de media, una publicación en una página de Facebook en 2011 la veía el 26% de sus seguidores en su timeline, en 2022 es del 0,1%. 26% al 0,1%, es decir, es 260 veces menor, ¿vale? El algoritmo de Twitter, antes no tenía algoritmo, antes te aparecían las publicaciones de las personas que seguías en orden cronológico, no existía, ha habido una evolución que al final, tanto en Facebook como en Twitter, hace que solamente te aparezcan publicaciones. Es verdad que ahora ha cambiado otra vez un poco el algoritmo, pero básicamente te van apareciendo publicaciones de un número muy reducido de personas con las cuales estás de acuerdo y tienen muchas interacciones contigo, de tal manera que hace una cámara de eco. Es decir, eso de cambiar el mundo a través de las redes sociales que os contaba al principio, eso fue para mí un engaño para que gente que quería cambiar el mundo, gente progresistas, demócratas de izquierda, diera todos sus datos a esas plataformas e hicieran con nosotros lo que quisieran, ¿no? Y de hecho eso es una realidad. Estos cambios de algoritmo lo que han provocado es lo que yo llamo el tecnofascismo. ¿En qué se basa el tecnofascismo? Pues precisamente la única manera de romper esa burbuja, esa cámara de eco digital en la que estamos todos metidos, solamente se puede romper a través de la mentira o del odio. Y te pongo un caso. Pongamos que tú y yo no tenemos ningún tipo de iteración ni mi comunidad con la tuya. Por lo tanto, lo que yo publique no va... Nadie de tu comunidad, de tu cámara de eco digital va a ver mis publicaciones, a menos que yo diga, Etienne Hernán, yo sé que ha violado a un menor de edad y aparte trafica con droga y esto no lo podrá decir porque tengo las pruebas. Ahí tú tienes un dilema que es, ¿qué hago? ¿Dejo que su cámara de eco se crea toda esta difamación sobre mí o le respondo diciendo que es mentira? Bueno, pues mucha gente decide por lo segundo y dice, esto que está usted diciendo es mentira. Entonces tu comunidad ya ha escuchado algo que no ha escuchado nunca y es que alguien está diciendo que tú has abusado de menores de edad y que tú traficas con droga. Seguramente el 80% de tu comunidad no se lo crea, pero es posible que un 20% por bien, porque esté totalmente en contra de eso, se enfade e incluso lo difunda y llegue a otras cámaras de eco, ¿vale? La otra es el insulto. Si yo me voy a tu timeline y te digo gilipollas, no sé qué, o te hago insulto, pues es lo mismo, o me respondes o no, pero ya esa impunidad, eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿quién tiene éxito en redes sociales? ¿Quién tiene más impacto? Pues aquellas fuentes que mienten o generan odio sobre terceras fuentes. Por eso, y ese algoritmo está ayudando. Y te decía lo de Facebook, porque precisamente, más allá de que se sepa a día de hoy que operó en Cambridge Analytica, es más, te voy a decir otra cosa. Nosotros en Facebook conocemos a Mark Zuckerberg, pero el socio capitalista, no solamente de Facebook, sino de YouTube y de otras plataformas, son miembros de la PayPal Mafia. En este caso, Peter Thiel, que era el dueño de PayPal, lo vendió a eBay y con ese dinero invirtió en empresas que manejaban datos personales como Facebook, Airbnb, YouTube, LinkedIn y otra serie de empresas. Bueno, Peter Thiel es uno de los principales financiadores de la campaña de Trump y su principal asesor. Y es si os interesa el tema, PayPal Mafia y evidentemente pues son gente de un corte, no te diría de derecha, sino antidemócrata y que usa precisamente en 2004, que es cuando creó Facebook,
se creó Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital del mundo y que opera y le da los datos de todas estas plataformas a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, entre otros, Pentágono, CIA, FBI, etc. Entonces, estoy en contra de la censura, evidentemente también, por ejemplo, que eliminaran la página no solamente de Donald Trump, sino también la de, con menos motivo, de Correa o de cualquier, menos de un dirigente, que creo que lo grave es que eso, que le quitan las redes a un presidente de gobierno y se quedan tan tranquilos, ¿vale? Pero hay una cosa que has dicho, el tema de la libertad de expresión. Bueno, yo creo que sobre esto hay mucho escrito por más que se conozca. Yo soy un defensor de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero hay otros derechos como el derecho que tenemos a recibir información veraz. Entonces, cuando hay una vulneración de derechos no hay que equivocarlo. Por un lado, la ONU ya ha determinado cuáles son los límites de la libertad de expresión, ¿vale? Te leo aquí un texto de Amnistía Internacional. Las normas internacionales de derechos humanos establecen que debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo vulnerable, lo que se suele conocer como apología del odio. Esta concretamente es la limitación que tiene la libertad de expresión, y esto se está vulnerando y confundiendo con libertad de expresión cuando no lo es. Igual que se está confundiendo desde los medios de comunicación diciendo que tienen libertad de prensa para mentir. No. Ellos tienen libertad editorial, pero, y yo defiendo la libertad editorial, por muy de derecha que sea o por muy poco que me guste, yo siempre voy a defender a un periodista que dé su opinión. Ahora, cuando para fortalecer su línea editorial se basa en mentiras o, ya el caso extremo, vídeos manipulados de terroristas, poniendo el caso de LLN, o vídeos incluso de señores encapuchados diciendo que van a asesinar a narcotraficantes para vincular a una persona recién asesinada con el narcotráfico, evidentemente, más allá de morderme la lengua y no decir lo que pienso, eso no es libertad de prensa, sino es lo contrario a lo que debería de hacer la prensa, que es no dar información veraz y precisamente hacer acciones para que haya odio nacional, racial, religioso o también político, como es el caso. Entonces, ahí estarían mis líneas, total en contra de la censura. Podemos poner el ejemplo de RT, por más que yo incrimine a Putin, creo que ha hecho un error histórico, ha habido una censura, por lo menos en Europa, a los medios RT, de la cual estoy totalmente en contra, pero también es cierto que se confunde tanto la libertad de expresión con, digamos, con la apología del odio, ahí estaría el límite, y la libertad de prensa con mentir y usar esas plataformas para engañar a la gente. Y sí, creo que esto debería de estar penado, y con esto, con la segunda pregunta, ¿qué hacer? Habría que limitar en los medios y las redes. A ver, creo que sí en todas las profesiones. Si tú eres frutero o carnicero y vendes fruta o carne podrida, o si tú eres arquitecto y si te cae un edificio y mata a millones de personas, evidentemente esa persona, no, o es más, un conductor profesional, un camionero que va a 150 kilómetros por hora con una tasa de alcohol y de drogas 20 veces superior a la permitida, evidentemente esa profesión está regulada y debería de responder. Lo que es increíble es que ni los jueces ni los medios de comunicación tengan ningún control, y seguramente esa es la clave de que los que estaban detrás de la Operación Cóndor, en vez de financiar y entrenar a militares para que den golpes de Estado y poner a sus ministros de Economía formados en la Universidad de Chicago por Milton Friedman para acabar con el Estado, pues ahora se han dado cuenta que es más fácil comprar medios de comunicación y jueces porque no hay nadie que los controle, y que la impunidad que opera, y a los hechos me remito, están acabando con la democracia con una impunidad increíble. Yo creo que la línea a seguir, o el horizonte que yo pondría, es acabar con la impunidad de los ataques a la democracia que estamos recibiendo, que estamos observando, defendiendo todos los derechos que tenemos como ciudadanos, entre ellos la libertad de expresión, y de las empresas audiovisuales o mediáticas, como es la libertad de prensa, pero sí a la regulación a campañas de odio, a operar con la mentira, y sobre todo cuando está pagado con dinero público, como medios de comunicación o cargos políticos. Claramente sí, y hay que acabar con la impunidad, y diría que para defender la democracia hay que acabar con estas conductas claramente.
como un plan Cóndor 2.0 que por ahí nos escriben que sirve actualmente la desinformación. Creo que Marta ya se contestó su pregunta porque ha bajado la manito. Marta, ¿vas a preguntar? No, yo en virtud del tiempo, no sé cuánto tiempo dispone Julián, yo entonces dejo mi pregunta quizás para otra oportunidad. Lo comprometemos. Entonces, María, por favor, tu pregunta. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar presente en el programa. Ahora, usted estaba hablando del discurso de la libertad de expresión y el hecho de que no es fácil condenarlos porque habría que condenar las personas que pagan eso, pero también tenemos que ver otro punto de vista. Estamos introduciéndonos en la era de la inteligencia artificial y que muchas veces estamos hablando también de chatbot. Y que estos chatbots son capaces de argumentar y hablar con las personas, que estamos hablando en realidad con una máquina, sobre problemáticas grandes y muy graves, dando una opinión. Esto de aquí, ¿qué límite tiene y hasta qué punto ustedes lo pueden ver y cómo se puede controlar? Y sobre todo, las personas comienzan a ser conscientes porque inclusive, como usted dice, se crean noticias falsas, pero las personas cuando comienzan a interaccionar con directamente las computadoras y ya no más con solo algoritmos y ya no más con una persona física, ¿cómo se logra bloquear esto? ¿Cómo se logra regulamentar o como más que a regulamentar, arbitrar esta parte que es verdaderamente más peligrosa de la persona que se sienta delante y hace eso? Gracias, María. No, es complicado. Yo, por poner algún dato, no quiero alertar a la gente, pero precisamente, bueno, ahora es bastante conocido el ChatGPT, ¿no? Y lo que es capaz de hacer. Bueno, quien está detrás de esa tecnología es OpenAI, que es una empresa detrás de la que está precisamente Elon Musk y Peter Thiel, que es la persona que asesoraba a Donald Trump. Y que está detrás de la empresa de espionaje digital más grande del mundo, que es Palantir. Más allá de eso, creo que bueno, todo avance en la ciencia es positivo, pero en este caso yo creo que es fácil pensar qué evolución negativas puede tener y que ya tiene. Es decir, eso de que decimos, está hablando de voz y de todo esto, pero estamos hablando en algunos casos y cada vez más, digamos que para que os hagáis una idea, hace unos minutos estaba leyendo a uno de los asesores de Bolsonaro. No sé si conocéis el medio La Derecha Diario. La Derecha Diario es un medio argentino que opera, bueno, digamos que le hace campaña a Milei, bueno, también a Lasso, a Kass y a toda esta red internacional de nueva derecha. Y es curioso porque os voy a leer literalmente lo que he leído yo hace un rato. Bueno, se le conoce que hace campañas de desinformación, que apoyó la campaña, bueno, ahora está con Milei, pero que apoya la campaña de Bolsonaro. Le preguntan, ¿las campañas incluyen trolls? Y dice Cerimedo, el nombre es Fernando Cerimedo, que es el director de La Derecha Diario, que usa miles de bots, pero aparte es que lo reconoce. Dice, por supuesto, partimos de la base de que si no lo haces vos, lo va a hacer el otro. Los call centers de Macri estaban mal hechos, pero acá, se refiere por su oficina en Puerto Madero, en una zona lujosa de Buenos Aires, hay inteligencia artificial y granja de trolls. No percibís que no es una persona. Hay cuentas que tienen 30.000 seguidores. Bueno, sigue todo eso, pero claro, evidentemente eso no es que vaya a pasar, es que está pasando ya. Y creo que precisamente, creo que se está haciendo, pero creo que sería importante que existen comités científicos éticos que puedan limitar y normativizar también que no haya un abuso que sea perjudicial para las democracias o bueno, para la información que ya está operando en esa dirección. Entonces creo que sí que es una amenaza importante y que está muy blanqueada. Me refiero que como si tú ves, hay poca gente alertando de los peligros que hay, y creo que siempre hay que hacer también un poco follow the money, quién está detrás, quién paga todo esto. Y bueno, ahí quizás si uno tira más del hilo puede asustarse un poquito, pero es importante conocer también quiénes están detrás y cuáles pueden ser sus intereses.
Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa, pues por ahí quedaron unas preguntas pendientes. Mil disculpas a toda nuestra audiencia. Comprometemos a Julián, tal vez en el futuro, que nos dé una visita. Julián, por favor, un mensaje final a nuestra audiencia con el pensamiento que el 2025 Ecuador tiene de nuevo elecciones generales. ¿Qué nos espera en este mundo de las redes sociales para las elecciones del 2025? Tu mensaje final, por favor. Bueno, a ver, a nivel de Ecuador, de una manera general, espero, digo, hablándole a personas que puedan apoyar a Lasso, puedan apoyar a diferentes opciones políticas, espero que la campaña electoral sea más limpia que las últimas celebradas, que no se opere con la mentira y con la manipulación. Espero que se democratice las instituciones en Ecuador. No sé si en parte quizás estas elecciones puedan, donde ha habido diferentes órganos que se han elegido, puedan cambiar un poco eso. Espero también que se fiscalice la intervención extranjera y de la mentira en estos procesos. Y luego, por otra parte, espero que se judicialice todo lo que ya se sabe, ¿no? Esto de Lenin Moreno y de los INA Papers, pues sería también interesante porque se va a ver en gran parte quién ha pagado este giro cuando Ecuador era un referente. Pues, así como os decía que en el año 2000 millones de ecuatorianos viajaron a España, también recuerdo que en el 2008-2009 no solamente los ecuatorianos volvían a Ecuador, sino que los españoles se iban también a Ecuador porque estaba mejor que España. Entonces, bueno, ojalá y vuelvan tiempos buenos para Ecuador de nuevo, independientemente de quién se presente. Pero sí hago una petición, porque también en el qué hacer, que me quedé un poco a media, en el qué hacer, contra todo esto de las mentiras y tal, vuelvo a repetir, todos podemos ser víctimas y todos desearíamos difundir noticias falsas si tenemos, por ejemplo, odio a Guillermo Lasso yo qué sé, a Izquierda Democrática o otras formaciones políticas, pero creo que todo el mundo tenemos que hacer un esfuerzo, porque todos podemos ser víctimas por ese sesgo de confirmación, de contrastar la información, de defender nuestras ideas, pero nunca hacer ataques personales, insultos con las personas que piensan diferente. Pero también hagamos el esfuerzo de combatir la mentira con la verdad, no caer en la trampa de difundir mentiras de personas que piensan, o nuestro odio con personas que piensan diferente a nosotros. Y también, bueno, pues eso, el factor humano, ¿no? Organizarse así como ustedes se organizan, hacer sinergias con otros grupos y combatir los ataques de la democracia con más democracia, la mentira con verdad y el odio pues con fraternidad y lucha por los derechos de los ciudadanos en su conjunto, independientemente de la manera de pensar que tengan. Pues me quedo con esa frase que me encanta, combatir el odio con la fraternidad. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a Julián Macías Tovar por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Mañana domingo tendremos en nuestro enlace, es un enlace especial porque normalmente no transmitimos los domingos, estará con nosotros Wilfrido Robles, que es el abogado de Pedro Castillo con el tema Golpe a la democracia. Y a propósito de la democracia y de lo que el pueblo también dice, nos llegan por ahí noticias que el juicio político a Guillermo Lasso ha sido aprobado. Pues a verificar estas noticias en los canales oficiales del gobierno ecuatoriano. Entonces, no deje de seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador.
Y para que puedan compartir nuestros programas, por favor, síganos en las redes sociales. Un abrazo fraterno y hasta mañana.